Las profundidades del universo han intrigado al ser humano desde sus orígenes. Esa oscura pero brillante inmensidad, lo más cercano al infinito que podremos conocer. Billones y billones de años luz de distancia. Por cada luz que reconocemos en el cielo, existen miles de galaxias, y en cada una de ellas, miles de millones de estrellas más. La pregunta inevitable surge, y una mezcla entre razón e intuición nos lleva a pensar en la posibilidad de la existencia de vida en algún otro lugar del universo. Teorías, filosofías y hasta religiones intentan responder esa pregunta, pero hasta ahora lo que conocemos es que el único lugar donde prevalece la vida es en el planeta Tierra. El planeta Tierra, en sus 12.756 kilómetros de diámetro, encierra una impresionante variedad de seres vivos, producto de millones de años de evolución. Esa variedad de vida es lo que conocemos como biodiversidad. La biodiversidad se refiere a todas las formas de vida, genes, especies y ecosistemas tejiendo la trama de la vida. La biodiversidad es la esencia misma de la vida en la Tierra. Cuando hablamos de biodiversidad, yo creo que es muy importante que tengamos en mente que estamos hablando no solo de especies individuales, de animales, de plantas, de seres humanos, entre ellos. Estamos hablando de ecosistemas, lo que hace un manglar diferente de un bosque nuboso, o de un bosque seco, o un bosque lluvioso, de un páramo, un desierto, etc. Sino que también estamos hablando de otro nivel, del nivel que damos en llamar nosotros el de nivel genético. Son millones de especies interactuando unas con otras, modificándose, transformándose y evolucionando, incluyéndonos a nosotros, la especie humana. Las personas somos los seres que tenemos el mayor grado de influencia sobre el sistema de la vida, lo que significa que también adquirimos un mayor grado de responsabilidad para llevar a cabo acciones concretas para su conservación. Para que nuestras acciones sean congruentes con esa responsabilidad, necesitamos comprender antes en qué consiste esta telaraña de relaciones y cómo funciona. Por esta razón, muchos científicos se han dedicado al estudio de la biodiversidad del planeta y han visualizado sus componentes desde 3 perspectivas. Por un lado, está la biodiversidad genética, que se refiere a la variedad de información contenida en los genes de cada uno de los seres vivientes. Cada especie tiene características genéticas que la identifican, que le permiten evolucionar gradualmente y adaptarse a los cambios ambientales. También está la biodiversidad de especies, que corresponde al número y variedad de especies encontradas en un lugar específico. Y además está la biodiversidad de ecosistemas, que se refiere al número y abundancia de hábitat, de comunidades y de procesos ecológicos producto de las interacciones entre las especies y su ambiente. Hay que recordar que esta es solo una visión que ayuda a la comprensión de los conceptos, pero que en la realidad estas perspectivas se encuentran entrelazadas formando la biodiversidad. Muchos factores influyen la riqueza en biodiversidad con que cuenta cada lugar. Costa Rica, por ejemplo, es un país con grandes riquezas naturales que son patrimonio de todos los costarricenses. En el mundo se estima que habitan entre 13 y 14 millones de especies,
y Costa Rica posee cerca de un 4% del total de esa biodiversidad planetaria. Los expertos han discutido durante más de un siglo qué causa la gran biodiversidad de Costa Rica. Incluso hay información de que somos el país con más biodiversidad por kilómetro cuadrado en el mundo. Básicamente la conclusión es que estamos afectados por algunos factores como el hecho de que el terreno es muy quebrado, lo cual da mucha diversidad de ecosistemas, el hecho de que estamos muy cerca de Norteamérica y Sudamérica que nos proveen de especies y aumentan nuestra diversidad, y el hecho de que no existe un invierno en el cual se congele la vida y se tenga que detener. Por lo tanto, el crecimiento se da a lo largo de todo el año y estos tres factores básicos han promovido el desarrollo de una muy alta diversidad en Costa Rica. Se espera que Costa Rica, y de hecho ya se ha comprobado con respecto a otros países, que somos muy ricos debido a su formación geológica, la formación también de diferentes microclimas en todo el país, el que tenga cordilleras, el que tenga dos mares, que fuimos el último en completar el puente entre Norte y Suramérica. Eso nos hace especiales con respecto a otros países, especiales en el sentido de que en este país viven y conviven especies que en otros países no existen. De hecho, Costa Rica es uno de los 20 países del mundo con la más alta diversidad de especies. Incluso en número de especies por kilómetro cuadrado, podría ser uno de los países con la más alta diversidad de especies del planeta. Es decir, si consideramos el número de especies por cada 10.000 kilómetros cuadrados, Costa Rica cuenta con más especies de árboles que otros países tan diversos como Colombia y Brasil. Se estima que el país alberga 500.000 de especies, pero esa estimación puede aumentar con el estudio de otros grupos poco conocidos. Para tener una idea de la inmensa riqueza del país, biólogos y otros científicos realizan los llamados inventarios de biodiversidad, que funcionan como un catálogo donde se nombran y describen las especies que se conocen. El inventario de biodiversidad consiste en hacer una lista de las especies que hay, clasificarlas, agruparlas según sus similitudes y ver qué aprovechamiento se les puede hacer. En cuanto a si son o no la mejor forma de conocerlo, yo diría que son imprescindibles. No podemos conservar algo que no conocemos. Basados en los inventarios, entonces se puede decir que en Costa Rica se conocen 11.000 especies de plantas, 182 de anfibios, 222 de reptiles, 238 de mamíferos, 135 de peces de agua dulce y 857 especies de aves. Actualmente, nuestro conocimiento abarca miles y miles de especies que sabemos comparten innumerables ecosistemas, y eso apenas alcanza una fracción de todo lo que se espera descubrir. Pensemos que los bosques son como enormes bibliotecas, que en este momento tienen una serie de tomos, de libros que ni siquiera conocemos, ¿verdad? Eso te da un poder enorme de cómo manejar y cómo tomar la mejor decisión de conservación en el país. Conservación en el sentido de desarrollo sostenible, no es conservar por preservar, sin utilizar, sino salvar para utilizar en una forma sostenible. La biodiversidad es más importante de lo que pensamos. La función que desempeña cada ser vivo y cada elemento de la naturaleza es esencial para garantizar el equilibrio del planeta y mantener la vida. Por ejemplo, la vegetación no solo ayuda a mantener el ciclo del agua, sino que también conserva los hábitats acuáticos, evita inundaciones o sequías y en general ayuda a mantener la estabilidad climática. Los ecosistemas permiten el reciclaje de nutrientes y disminuyen la contaminación gracias a los procesos de descomposición y absorción de sustancias contaminantes. Los humedales y bosques actúan como sistemas de purificación de agua, mientras que los manglares atrapan sedimentos, reduciendo así el impacto sobre los ecosistemas marinos. La humanidad ha utilizado la biodiversidad desde que existe sobre la Tierra y depende totalmente de ella. Gracias a la riqueza de vida de nuestro planeta, los seres humanos hemos cubierto nuestras necesidades básicas, como el alimento, las medicinas, los materiales de construcción, el vestido y los muy cotizados combustibles fósiles. Los ambientes naturales también proveen las necesidades básicas de una cultura, la definen,
la inspiran y la enriquecen. La diversidad cultural también es parte de ese sistema y se manifiesta por la diversidad del lenguaje, las creencias religiosas, el arte, la música y las estructuras sociales. La construcción misma de una cultura es influenciada por la biodiversidad que la rodea y la forma en que las personas de esa cultura se relacionan con ella. El comportamiento humano, obviamente, está influenciado por lo que sea en gran medida nuestro genoma y obviamente por todo el conjunto de experiencias y de cosas que vivamos en nuestro entorno, ¿verdad? Que es lo que damos en llamar en nuestra cultura, ¿verdad? Que la cultura modifica obviamente nuestro comportamiento. Pero también es muy interesante el hecho de que entre esas cosas que tienen que ver directamente con la formación de una cultura está la naturaleza. Maíz y frijol son simplemente dos especies que no hace muchos miles de años simplemente existían como especies silvestres en los bosques, ¿ya? Entonces, el proceso de domesticación de esas especies que se encontró que tenían una utilidad alimenticia, la manera en que procesamos ese alimento, obviamente eso ya desarrolla una serie de costumbres, de conocimientos, de tecnologías que se comparten y empiezan a formar un conjunto, ¿verdad?, de acciones que se vuelven obviamente parte de nuestra cultura. Entonces uno puede hablar perfectamente de la cultura del maíz, de la cultura del frijol, de la cultura del cacao. La cultura coevoluciona con su ambiente y los costarricenses siempre han disfrutado de la gran riqueza natural que los rodea. Pero es hasta en los últimos tiempos que han empezado a valorar también su potencial económico por medio de los servicios ambientales. Estos servicios van desde la protección del agua para diversos usos, la fijación de CO2 y otros gases, la conservación de la biodiversidad como recurso potencial para la medicina, la industria y el turismo. Hoy día las actividades turísticas se han convertido en una de las principales fuentes de divisas del país. La belleza escénica de los ecosistemas que existen en nuestro país y la gran cantidad de diversidad biológica atesorada en nuestro territorio es inmensa. En tan solo 51.100 kilómetros cuadrados de superficie terrestre y 589.000 kilómetros cuadrados de territorio marino, se atraen no solo a turistas, sino a científicos de todo el mundo que desde principios del siglo XX se han dedicado a la investigación de nuestra biodiversidad. El conocimiento, el uso y la conservación de la biodiversidad en Costa Rica se iniciaron con los indígenas que poblaron el país hace 20.000 años y desde entonces ha habido una muy intensa relación entre el ser humano y la biodiversidad costarricense. Posteriormente a ellos vinieron en el siglo XVIII y XIX naturalistas europeos y a partir del siglo XIX los primeros naturalistas costarricenses que fueron la base de lo que actualmente es todo el gran equipo de biólogos costarricenses que estudian este campo. Hasta el momento se han descubierto 1.780 especies nuevas para la ciencia, de las cuales 1.594 corresponden a los últimos años. Sin embargo, existen vacíos importantes en temas como el estado de salud de los ecosistemas, su funcionamiento y la influencia de las acciones de los seres humanos sobre ellos. La extinción de especies es un proceso natural. Sin embargo, se cree que en la actualidad la mayoría de las extinciones se deben a la actividad humana. En Costa Rica, la lista de especies en peligro de extinción incluye más de 200 casos documentados, a los que se les deben sumar ecosistemas completos en peligro. Estamos perdiendo parte de la valiosa biodiversidad del país por la forma en que estamos manejando nuestro entorno natural. La cacería ilegal, la introducción de especies exóticas, el uso extensivo de terrenos para la ganadería, la deforestación, la fragmentación y destrucción de los hábitats han causado la pérdida de lugares de anidación, la desecación de lagunas, riachuelos y pantanos, la partición de los territorios dejando a las especies silvestres aisladas, la alteración de los ecosistemas
la contaminación del agua y del aire. En la región central del país, las selvas fueron cortadas desde hace cientos de años para la siembra de caña, café, maíz, frijoles o pastos. Estas tierras ya casi no tienen bosques naturales y ahora están siendo ocupadas por ciudades, carreteras, industrias y otras demandas de la sociedad moderna. Además, en la zona norte, las selvas lluviosas han sido sustituidas principalmente por agricultura y ganadería, lo cual ha dejado apenas parches aislados de bosques. En la península de Osa los bosques han sido extensamente talados y en la zona del Caribe se han cambiado suelos fértiles por bananales cargados de agroquímicos. Más del 45% de las poblaciones de anfibios están amenazadas. La lapa verde y el jaguar son especies que ya casi no se encuentran en los pocos bosques que quedan. El consumo ilegal de huevos y la pesca incontrolada ha disminuido drásticamente la población de tortugas baula. Tiburones, pericos, cocodrilos, orquídeas y numerosos árboles de maderas preciosas están en peligro de extinción a causa de su belleza y de la manera irresponsable en que están siendo explotados por el ser humano. Muchas especies marinas están en peligro por los cambios en el clima y la contaminación de las aguas con toda clase de desechos humanos. Los estilos de vida que llevamos actualmente y el aumento del consumismo nos llevarán no solo a la destrucción de la biodiversidad, sino también a la destrucción de nuestra propia especie. El inicio de la transformación hacia una convivencia más armoniosa y balanceada con la naturaleza depende del cambio que hagamos cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una casa donde las luces permanecen prendidas todo el día, sin pensar en que estamos además gastando energía, que nos sale más caro, pero además eso significa agua que se está utilizando, ¿verdad? Sin sentido, pues está mal, ¿verdad? O si estamos utilizando el agua constantemente sin cerrar el tubo cuando nos lavamos las manos, nos enjabonamos o cuando nos lavamos los dientes o cuando nos duchamos, estamos haciendo un mal uso de los recursos. Hacer esa conciencia es importante. Si estamos escogiendo para construir nuestras casas maderas, que son especies amenazadas o en peligro de extinción, como el almendro, como el guayacán, como el mismo cenízaro, pues estamos escogiendo algo que va en contra del ambiente. Entonces, hacer esa conciencia, informarnos, por supuesto, de cómo hacer mejor nuestra labor como persona, en mi familia, en el barrio, en la comunidad, y ahí vamos progresando. Si lo hacemos todos, logramos que el país pues utilice mejor sus recursos y así la región y así el mundo entero. Entonces, en realidad la decisión empieza por nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo y cómo podemos hacer mejor nuestras funciones diarias, nuestra labor diaria, nuestro quehacer diario, no solamente en la casa, sino también en el trabajo, en la oficina, para convivir mejor con el ambiente? Dicen que la mayoría de los humanos no matamos a otros humanos, no porque haya una ley que diga que es prohibido matar, sino porque el matar, el quitarle la vida a otra persona, es algo que va totalmente en contra de nuestros valores. Bueno, si nosotros pudiéramos tener unos valores similares, ¿verdad?, en relación a las plantas, a los animales, ¿verdad?, a todas las cosas que pueblan la tierra, entonces actuaríamos muy diferente, porque entonces obviamente estaríamos basando nuestra ética en el respeto a la vida en todas sus formas. Para contribuir con la preservación de nuestros tesoros naturales, el gobierno ha establecido un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Con esta iniciativa se ha logrado conservar casi una cuarta parte del territorio nacional. Al año 2005, se tienen 155 áreas silvestres bajo diferentes categorías de manejo, que protegen más de 1 millón de hectáreas de la superficie terrestre del país. En territorio marítimo, la protección alcanza las 328.256 hectáreas, las cuales incluyen la importante isla del Coco y el gran arrecife del Caribe. Esfuerzo novedoso para la conservación, ya que pocos países han dado este paso.
La vasta cobertura de áreas silvestres que ha alcanzado el país es un esfuerzo único en el mundo. Por esto, ha logrado reconocimiento internacional hasta el punto en que se han declarado en el país 2 reservas de la biosfera, 3 sitios de patrimonio mundial y 11 sitios Ramsar. Los territorios indígenas también juegan un papel importante en la conservación de la biodiversidad, salvaguardando alrededor de un 6.5% del territorio nacional y funcionando como valiosas zonas de amortiguamiento o incluso como puentes entre las áreas protegidas. La zona de amortiguamiento es el terreno que está alrededor de un área protegida. La idea de una zona de amortiguamiento es que el área protegida no sea una isla. Básicamente se convierte en una isla cuando tenemos un pedazo de bosque rodeado de agricultura, rodeado de ciudades, rodeado de industrias, donde no hay forma en que los seres vivos puedan salir de ahí o que otros seres vivos puedan llegar ahí, porque tendrían que atravesar ambientes totalmente hostiles para ellos. Entonces la zona de amortiguamiento lo que busca es que haya un uso de la tierra alrededor de las áreas protegidas que se parezca mucho a mantener el bosque. Puede ser agricultura orgánica, puede ser potreros con árboles, puede ser turismo, pero la idea es que no haya una transición muy radical entre lo que está protegido y el resto de las actividades que desarrollamos en el país. Otro importante esfuerzo a favor de la conservación de la biodiversidad es la creación de corredores biológicos que permiten la comunicación entre áreas silvestres protegidas, permitiendo el paso de especies y la viabilidad de los ecosistemas que ahí se protegen. El Corredor Biológico Mesoamericano es una de estas iniciativas que busca apoyar la conservación de áreas silvestres protegidas que representan la diversidad de toda la región, siendo conscientes y reconociendo este hecho, además de acciones directamente dentro de las áreas protegidas. La iniciativa del Corredor Biológico Mesoamericano busca formar corredores, precisamente buscar usos de la tierra entre esas áreas protegidas que sean compatibles con la conservación, y esto gracias a que las personas que viven ahí entienden cuál es su rol, cuál puede ser su participación y cómo haciendo conservación ellos también se pueden beneficiar para mejorar sus condiciones de vida. Otra gran contribución ha sido la creación de una amplia legislación ambiental, la cual se ha convertido en un respaldo legal en beneficio de la conservación de la biodiversidad. Lo crucial en este momento es que esa legislación esté acorde con los cambios de la sociedad, de manera que pueda dar respuesta a las diversas situaciones que se generan por intereses económicos y políticos particulares. La educación es la mejor herramienta para la construcción de una sociedad más justa, equitativa, consciente de sus necesidades y responsabilidades. Es aquí donde la educación ambiental cobra relevancia y juega un papel protagónico en la conservación de la biodiversidad. Desde el siglo pasado, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, universidades públicas, asociaciones ambientales y otros han realizado acciones puntuales en este sentido. Sin embargo, es necesario hacer mayores esfuerzos para poner en práctica un modelo en el que se promueva la interiorización individual de responsabilidades ambientales, para así lograr un cambio en toda la sociedad. Yo creo que todos los seres humanos deberemos pensar, cuando hablamos de biodiversidad, en el simple hecho de que sin aire para respirar, sin agua para tomar, sin comida para comer, no existiríamos. Y eso que estoy mencionando, todos son elementos de la diversidad biológica. Quizás los seres humanos no seamos los más importantes dentro de la biodiversidad, pero sí somos los únicos que podemos asegurar su conservación y su prevalencia en el único lugar del universo donde conocemos que existe.